Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a resonar con muchos de ustedes, algo que ha estado dando vueltas en las redes, en las conversaciones y, por qué no decirlo, en nuestros corazones. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el amor, con el desamor, y con esas conexiones que parecen trascender el tiempo y el espacio. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de la frase que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que involucra a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Sí, han leído bien. El titular lo dice todo: Demet Özdemir impacta, nunca dejé ni dejaré de amar a Can. ¿Qué significa esto? ¿A quién se refiere? ¿Qué hay detrás de estas palabras tan contundentes? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a analizar cada detalle, cada posible interpretación y vamos a intentar entender el verdadero peso de estas declaraciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Pues bien, como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir es una figura icónica en el mundo de la actuación, conocida por su talento, su carisma y por supuesto por su vida personal que a menudo capta la atención de los medios. Y en esta ocasión, la noticia que ha explotado es precisamente sobre una declaración que ella misma ha hecho, o que se le atribuye, y que tiene como protagonista a un nombre muy conocido, Can. Ahora, la pregunta del millón es, ¿a qué Can se refiere Demet? Porque seamos sinceros, en el universo de las celebridades, los nombres comunes como Can pueden ser un poco ambiguos. Sin embargo, en el contexto de la vida de Demet Özdemir, hay un Can que destaca por encima de todos los demás, un nombre que ha estado intrínsecamente ligado a su historia personal y profesional. Hablo, por supuesto, de Can Yaman. Para quienes siguen la trayectoria de Demet Özdemir, el nombre de Can Yaman les transportará inmediatamente a los rodajes de Erkenzicus, o Pájaro Soñador, esa serie que conquistó corazones a nivel mundial y que catapultó a ambos actores a la fama internacional. En esta telenovela, Demet y Can interpretaron a Sanem y Can, una pareja cuya química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la ficción y cautivó a millones de espectadores. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo en ellos parecían nacidos del amor verdadero. Y como suele suceder en estos casos, la admiración y la conexión que existía en el set, para muchos, se tradujo en una relación sentimental en la vida real. Y aquí es donde entra la intriga. Durante un tiempo Demet Özdemir y Can Yaman mantuvieron una relación amorosa. Fue un periodo lleno de titulares, de fotos juntos, de rumores que en muchos casos terminaron confirmándose. Vivimos a través de las revistas y las redes sociales su noviazgo, sus viajes, su aparente felicidad. Parecían la pareja perfecta, dos estrellas jóvenes y talentosas compartiendo no solo el éxito profesional, sino también un amor que a ojos del público parecía inquebrantable. Pero como el guión de cualquier buena telenovela, las cosas no siempre son tan sencillas. Las relaciones, especialmente las que están bajo el escrutinio público, a menudo enfrentan sus propios desafíos, y la de Demet y Can no fue la excepción. Con el tiempo, llegó la noticia de su separación. Y como era de esperar, esta noticia fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su historia. Se especularon las razones, se analizaron las últimas apariciones públicas, y se vivió, una vez más, el drama público de una ruptura. Cada uno siguió su camino, continuaron con sus proyectos, y aunque mantuvieron, en general, una postura respetuosa, la sombra de su relación pasada siempre estuvo presente. Ahora, volvamos a la declaración que nos trae hoy aquí. Si las informaciones que han circulado son ciertas, y muchas fuentes apuntan a ello, las palabras de Demet Özdemir significan que a pesar de la separación, a pesar del tiempo transcurrido, el sentimiento de amor hacia Can Yaman sigue vivo en ella. Nunca dejé ni dejaré de amar a Can. ¡Qué frase tan poderosa! ¿Qué implicaciones tiene esto? Analicemos el peso de esas palabras. Cuando alguien, especialmente una figura pública que ha pasado por una ruptura sonada, declara que nunca ha dejado de amar a su expareja, esto puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, puede ser una expresión genuina de un amor profundo que, aunque la relación haya terminado, no ha desaparecido. Es el reconocimiento de que algunas conexiones son tan fuertes que dejan una marca imborrable. Podría significar que para Demet, Can Yaman sigue ocupando un lugar especial en su corazón, independientemente de si están juntos o no.
Otra interpretación posible es que estas palabras buscan aclarar o reafirmar sentimientos. Quizás, tras la separación, se han generado muchas teorías y especulaciones sobre los motivos y las emociones reales. Esta declaración podría ser una forma de poner fin a esas dudas y dejar claro su estado emocional. Es como decir, por mucho que las circunstancias hayan cambiado, mis sentimientos básicos no lo han hecho. También podemos pensar en el contexto en el que se hace esta declaración. ¿Fue una entrevista espontánea? ¿Fue una respuesta a una pregunta directa? ¿O fue algo dicho en un momento de reflexión privada que luego se hizo público? Cada uno de estos escenarios le otorga un matiz diferente a la declaración. Si fue una respuesta espontánea, revela una honestidad cruda y un sentimiento que brota sin filtros. Si fue una respuesta planificada, podría tener un objetivo más estratégico, como cerrar un ciclo o influir en la percepción pública. Independientemente del contexto exacto, estas palabras tienen un impacto innegable. Para los fans que amaban la pareja de Demet y Can, estas declaraciones pueden ser un soplo de esperanza. Pueden interpretar esto como una señal de que, tal vez, un reencuentro no sea imposible, o que al menos, ambos guardan un cariño mutuo que trasciende la ruptura. Es el tipo de declaración que alimenta las fantasías y los deseos de los seguidores más románticos. Por otro lado, para aquellos que buscan una narrativa más pragmática, estas palabras podrían significar simplemente que Demet valora la conexión que tuvo con Can y que le guarda un afecto duradero, pero que eso no implica necesariamente un deseo de retomar la relación. El amor, después de todo, puede manifestarse de muchas formas, y no siempre se traduce en una relación romántica activa. Puede ser un amor de admiración, un amor de gratitud por lo vivido, o un amor por la persona que fue y la huella que dejó. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, lo que se dice y cómo se dice puede ser interpretado de mil maneras. Las declaraciones de los artistas son a menudo analizadas hasta el último detalle, y lo que para uno puede ser una simple expresión de sentimiento, para otros puede ser una pista de futuros acontecimientos o una declaración de intenciones. Y aquí surge la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo reaccionará Can Yaman ante estas palabras? ¿Serán estas declaraciones un eco que llegue a sus oídos y provoque una reflexión? ¿Tendrá él sentimientos similares? El silencio de Can Yaman ante esta noticia, hasta el momento, añade otra capa de misterio. ¿Está al tanto? ¿Le ha sorprendido? ¿Le ha conmovido? Pensando en la dinámica de sus carreras, ambos han seguido adelante con gran éxito. Demet Özdemir ha continuado protagonizando series y proyectos que la mantienen en la cima, y Can Yaman ha expandido su carrera a nivel internacional, con proyectos en Italia y otras partes del mundo. Esto demuestra que profesionalmente ambos son fuertes y exitosos por sí mismos. Sin embargo, las conexiones emocionales, a veces, no entienden de agendas profesionales ni de distancias geográficas. Estas declaraciones también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. ¿Es posible amar a alguien profundamente y, aún así, saber que la relación no funcionó? La respuesta para muchos es un rotundo sí. Las relaciones terminan por diversas razones: incompatibilidad, diferencias de objetivos, presiones externas, o simplemente porque el tiempo ha hecho que las personas evolucionen en direcciones distintas. Pero eso no significa que los sentimientos de amor, aprecio o cariño desaparezcan de la noche a la mañana. El amor puede transformarse, mutar, pero no siempre extinguirse por completo. La frase de Demet Özdemir, con su contundencia y su ausencia de matices, es precisamente lo que genera esta fascinación. Nunca dejé ni dejaré de amar a Can. Estas palabras sugieren una permanencia, una constancia que desafía la lógica de las separaciones convencionales. Es como si el tiempo y la distancia no hubieran logrado erosionar ese sentimiento fundamental. Además, debemos considerar la posibilidad de que estas palabras vengan acompañadas de un contexto específico. Quizás en el momento de la declaración, Demet estaba reflexionando sobre recuerdos, sobre momentos compartidos, o incluso sobre el impacto que Can Yaman tuvo en su vida. Es natural que al recordar a alguien que fue importante, afloren sentimientos profundos, incluso si la relación actual es inexistente. Por otro lado, podemos ignorar el poder que tienen estas declaraciones en el imaginario colectivo. Los fans, los medios, todos se abalanzan sobre estas palabras como si fueran la clave para descifrar el futuro. Se tejen historias, se crean escenarios hipotéticos, y se alimentan las esperanzas de un posible regreso.
Y es que en el fondo todos tenemos esa chispa de romanticismo que nos hace desear que las historias de amor, especialmente las que parecen tan intensas, tengan un final feliz, o al menos, un nuevo comienzo. La figura de Demet Özdemir, por su carisma y su autenticidad percibida, hace que estas declaraciones resuenen con especial fuerza. Cuando ella habla o cuando se le atribuyen estas palabras, hay una sensación de veracidad, de que lo que dice nace de un lugar genuino. Y es esa autenticidad lo que ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? La declaración de Demet Özdemir, nunca dejé ni dejaré de amar a Khan, es una afirmación potente que, sin duda, ha generado un revuelo considerable. Nos recuerda que las conexiones humanas pueden ser complejas y que los sentimientos, especialmente el amor, no siempre siguen un guión predecible. Ya sea una expresión de amor eterno, un reconocimiento de la huella imborrable que alguien dejó, o un deseo de aclarar su estado emocional, estas palabras han abierto un debate y han avivado la llama de la curiosidad y el romanticismo en muchos de nosotros. Solo el tiempo dirá qué significa realmente esta declaración y si tendrá algún tipo de repercusión en el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que sí es seguro es que, mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, para traerles las últimas novedades y las reflexiones más interesantes del mundo del espectáculo. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creen que Demet se refiere a Can Yaman? ¿Qué interpretan ustedes de estas palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se olviden que su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.